Hoy vamos al punto. Vamos a hablar de una serie que ha capturado la atención de millones en toda América Latina. Se llama Reyes. Es una producción brasileña de Record TV que se atrevió a contar una de las historias más antiguas y poderosas de la humanidad. Esta no es solo una serie de televisión, es un viaje al pasado, a un tiempo de profetas, guerreros y reyes que tomaron decisiones que cambiaron el destino de una nación entera. La serie nos transporta a la tierra de Israel, en un momento crucial de su historia, un tiempo de grandes cambios y profundos conflictos espirituales que aún resuenan hoy. Reyes logra algo muy difícil, logra que la historia bíblica sea accesible para todos. No importa si usted es una persona de fe o simplemente alguien que disfruta de un buen drama histórico. La serie presenta a estos personajes legendarios, como Samuel, Saúl, David y Salomón, no como figuras de vitral, sino como seres humanos de carne y hueso. Personas con dudas, con pasiones, con miedos y con grandes ambiciones. Vemos sus luchas internas, sus errores y sus momentos de gloria. Esto la convierte en una historia universal sobre el poder, la familia y la búsqueda de un propósito más grande que nosotros mismos. La importancia cultural de Reyes es innegable. En un mundo lleno de producciones de superhéroes y ciencia ficción, esta serie nos recuerda la fuerza de las historias clásicas. Nos reconecta con un relato que ha formado la base de la civilización occidental durante miles de años. La producción es impecable, con vestuarios detallados, escenarios impresionantes y batallas épicas que no tienen nada que envidiarle a las grandes producciones de Hollywood. Es una muestra del talento y la capacidad de la televisión latinoamericana para contar historias de gran escala con calidad y profundidad. Un verdadero fenómeno que cruza fronteras. Pero el verdadero corazón de Reyes es su mensaje. Cada episodio, cada temporada, explora una pregunta fundamental. ¿Cuál es nuestra relación con lo divino? La serie nos muestra un ciclo constante que se repite en la vida de los personajes y en la historia del pueblo de Israel. Un ciclo de obediencia a Dios, seguido por el desvío hacia el pecado, las dolorosas consecuencias de esas decisiones y, finalmente, la posibilidad de arrepentimiento y restauración. Es una lección sobre la responsabilidad, las consecuencias de nuestros actos y la esperanza de poder empezar de nuevo, un tema que, sin duda, toca una fibra sensible en todos nosotros. Las primeras temporadas, tituladas La decepción y la ingratitud, nos sitúan en un momento de caos y desorden en Israel. El pueblo ya no está gobernado por un líder fuerte y unificado. En su lugar, el poder recae en los jueces, figuras que surgían en tiempos de crisis para liberar a las tribus de sus opresores. Pero este sistema está fallando. La gente se ha alejado de las leyes de Dios. La idolatría y la corrupción moral se han extendido por todas partes. Vemos a un pueblo que ha olvidado su pacto y su identidad, un pueblo que se siente perdido y vulnerable ante sus enemigos, como los poderosos filisteos. En medio de este panorama, conocemos a personajes clave que marcarán el inicio de esta gran saga. Conocemos a Ana, una mujer estéril que clama a Dios con una fe inquebrantable por un hijo. Su oración es respondida con el nacimiento de Samuel. Este niño no es un niño cualquiera, es una promesa, un regalo divino destinado a convertirse en el último juez de Israel y en el profeta que guiará a la nación en su transición más importante. Su historia es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. La fe de una mujer cambia el curso de la historia, demostrando el poder de la devoción personal. Vemos también el contraste con la familia del sumo sacerdote Elí. Sus hijos, Ofni y Finees, son un ejemplo de la decadencia espiritual de la época. Abusan de su poder, deshonran el tabernáculo y desprecian los sacrificios a Dios. Su corrupción simboliza la enfermedad que consume a la nación desde adentro. Dios le advierte a Elí, a través del joven Samuel, que su casa será juzgada por su falta de disciplina y su tolerancia al pecado. Esta trama nos muestra una verdad dolorosa.
El liderazgo corrupto no solo destruye al líder, sino que también envenena a toda la comunidad que depende de él. El punto culminante de estas temporadas llega cuando el pueblo de Israel, cansado de la inestabilidad y mirando con envidia a las naciones vecinas, comete un acto de ingratitud. Le piden a Samuel algo que cambiará todo. Quieren un rey, quieren un líder humano, un guerrero que los guíe en la batalla, como los demás pueblos. Rechazan a Dios como su único soberano. Samuel, con el corazón roto, advierte al pueblo sobre las consecuencias de su petición. El rey les quitará a sus hijos, sus tierras y su libertad. Pero el pueblo insiste. Este es el momento en que se siembra la semilla de la monarquía, un camino lleno de peligros y promesas. La tercera temporada, El rechazo, se centra en la figura trágica de Saúl. Él es el hombre elegido por Dios para convertirse en el primer rey de Israel. Al principio, Saúl parece ser la elección perfecta. Es alto, fuerte, de apariencia imponente y, sobre todo, humilde. Cuando el profeta Samuel lo unge en secreto, Saúl se esconde entre el equipaje, mostrando que no busca el poder por sí mismo. Su ascenso al trono trae una nueva esperanza al pueblo. Logra victorias militares importantes contra los amonitas, unificando a las tribus de Israel bajo un solo estandarte por primera vez. El pueblo celebra, creyendo que sus problemas han terminado. Sin embargo, el poder empieza a cambiar a Saúl. La presión del trono y el miedo a sus enemigos lo llevan a tomar decisiones impulsivas. Su primer gran error ocurre antes de una batalla crucial contra los filisteos. Samuel le había ordenado que esperara 7 días para que él llegara a ofrecer el sacrificio a Dios. Pero Saúl, viendo que su ejército se desmoraliza y empieza a desertar, se desespera. Decide usurpar la función sacerdotal y ofrece el sacrificio él mismo. Este acto de desobediencia y falta de fe es el principio de su caída. Samuel llega y le anuncia la dura sentencia de Dios. Su reino no perdurará. A pesar de la advertencia, Dios le da a Saúl una segunda oportunidad. Le ordena, a través de Samuel, una misión muy específica: destruir por completo a los amalecitas, un antiguo enemigo de Israel. Debía eliminar a todo el pueblo y a todo su ganado, sin tomar botín alguno. Pero Saúl vuelve a desobedecer. Perdona la vida del rey Agag y permite que sus soldados se queden con lo mejor del ganado, con la excusa de que era para sacrificarlo a Dios. Esta desobediencia parcial es, a los ojos de Dios, una rebelión total. Muestra que el corazón de Saúl ya no está alineado con la voluntad divina. La confrontación final entre Samuel y Saúl es uno de los momentos más dramáticos de la serie. Samuel le dice a Saúl las palabras que sellan su destino: obedecer es mejor que los sacrificios. Dios ha rechazado a Saúl como rey de Israel. En ese momento, el Espíritu de Dios se aparta de Saúl y un espíritu maligno comienza a atormentarlo. Vemos la transformación de un líder prometedor en un hombre consumido por los celos, la paranoia y la amargura. La historia de Saúl se convierte en una poderosa advertencia sobre cómo el orgullo y la desobediencia pueden corromper el corazón y destruir hasta al más grande de los líderes. La cuarta temporada, titulada La persecución, marca un descenso aún más profundo en la oscuridad para el rey Saúl. Mientras Saúl es atormentado por sus demonios internos, Dios ya ha elegido a su sucesor. Samuel es enviado a la casa de un hombre llamado Isaí, en Belén, para ungir al nuevo rey. Uno por uno, los hijos de Isaí son presentados, todos ellos fuertes y de buena apariencia. Pero Dios le enseña a Samuel una lección crucial. El Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El elegido es el más joven, un pastor llamado David. David es introducido en la corte de Saúl de una manera inesperada. Es conocido por su habilidad para tocar el arpa,
y su música es lo único que calma el espíritu atormentado del rey. Al mismo tiempo, surge una amenaza que aterroriza a todo Israel: el gigante filisteo Goliat. Ningún soldado israelita se atreve a enfrentarlo. Es aquí donde David demuestra su verdadera fortaleza. Con una fe inquebrantable en Dios, se enfrenta al gigante no con armadura y espada, sino con una honda y 5 piedras lisas. Su victoria milagrosa lo convierte en un héroe nacional de la noche a la mañana. El triunfo de David, sin embargo, enciende la llama de los celos en el corazón de Saúl. Cuando las mujeres de Israel cantan, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, la paranoia del rey se desata por completo. Ve a David no como un aliado leal, sino como una amenaza directa a su trono y a su legado. Lo que una vez fue una relación de mentor y protegido, se transforma en una obsesión destructiva. Saúl intenta matar a David en múltiples ocasiones, primero lanzándole su lanza en el palacio y luego persiguiéndolo sin descanso por todo el desierto de Judá. Esta temporada se convierte en un juego mortal del gato y el ratón. David, a pesar de ser injustamente perseguido, demuestra una y otra vez su increíble carácter y su respeto por la autoridad ungida por Dios. En 2 ocasiones diferentes, tiene la oportunidad de matar a Saúl y poner fin a su sufrimiento, pero se niega a hacerlo. Se niega a tocar al ungido del Señor. Esta parte de la historia contrasta fuertemente la nobleza y la paciencia de David con la locura y la crueldad de Saúl. Vemos cómo David, incluso en la adversidad, es moldeado para convertirse en el rey que Israel necesita. Las temporadas 5 y 6, la angustia y la conquista, narran el final del reinado de Saúl y el ascenso definitivo de David al trono. La persecución de Saúl contra David llega a su punto más bajo y desesperado. Después de la muerte del profeta Samuel, Saúl se encuentra completamente solo y sin guía divina. En la víspera de su última batalla contra los filisteos, en su desesperación, comete el acto prohibido de consultar a una adivina en Endor para invocar el espíritu de Samuel. El espíritu del profeta se le aparece y le confirma su destino. Él y sus hijos morirán en la batalla, y el reino será entregado a David. La profecía se cumple de manera trágica. En la batalla del monte Gilboa, el ejército de Israel es derrotado. Los 3 hijos de Saúl, incluyendo a su valiente hijo Jonatán, el mejor amigo de David, mueren en combate. Saúl, gravemente herido y para evitar la humillación de ser capturado por los filisteos, se quita la vida cayendo sobre su propia espada. La noticia de su muerte llega a David, quien, en lugar de celebrar, llora amargamente por la caída del rey y de su amigo Jonatán. Su lamento es sincero y muestra su grandeza de espíritu, honrando al hombre que lo persiguió hasta el final. Con la muerte de Saúl, el camino al trono queda abierto, pero no es un camino fácil. Inicialmente, solo la tribu de Judá, su propia tribu, lo reconoce como rey, y David establece su capital en la ciudad de Hebrón. Las otras tribus del norte de Israel permanecen leales a la casa de Saúl, nombrando a su hijo Is-Boset como rey. Esto desencadena una dolorosa guerra civil que dura varios años. Vemos a David como un líder paciente y un estratega militar brillante, que poco a poco va ganando la lealtad y el respeto de todo el pueblo. No busca el poder por la fuerza, sino que espera el tiempo de Dios. Finalmente, tras una serie de traiciones y asesinatos en el bando contrario, los ancianos de todas las tribus de Israel vienen a Hebrón y le piden a David que sea su rey. David es ungido rey sobre todo Israel, unificando a la nación por primera vez bajo un solo liderazgo fuerte y justo. Uno de sus primeros y más importantes actos como rey es la conquista de Jerusalén, una fortaleza jebusea que se convierte en la nueva capital política y espiritual de la nación. David lleva el arca de la alianza a la ciudad, consolidando a Jerusalén como el centro del gobierno y de la adoración a Dios. La 7ª temporada, el pecado, nos presenta el punto más alto y a la vez
el punto más bajo del reinado de David. El reino de Israel está en su apogeo. David ha derrotado a todos sus enemigos, ha expandido las fronteras y ha traído paz y prosperidad a la nación. Es amado por su pueblo y bendecido por Dios. Sin embargo, es en este momento de comodidad y éxito cuando el rey comete el error que marcará el resto de su vida y el de su familia. En una tarde ociosa, mientras sus ejércitos están en la guerra, David ve desde la azotea de su palacio a una hermosa mujer bañándose. Esa mujer es Betsabé, la esposa de Urías el Eteo, uno de los soldados más leales de David. Consumido por la lujuria, David manda a llamar a Betsabé y comete adulterio con ella. Para empeorar las cosas, ella queda embarazada. En un intento desesperado por cubrir su pecado, David trama un plan. Llama a Urías del campo de batalla, esperando que duerma con su esposa y así parezca que el hijo es suyo. Pero Urías, en un acto de increíble lealtad y honor, se niega a disfrutar de las comodidades de su hogar mientras sus compañeros están en la guerra. Su integridad expone aún más la deshonra del rey. Al ver que su plan fracasa, David desciende a un nivel aún más oscuro. Escribe una carta, se la da al propio Urías, y en ella ordena a su general, Joab, que ponga a Urías en la línea de batalla más peligrosa y luego se retire, para que muera a manos del enemigo. David comete adulterio y asesinato, abusando de su poder real para satisfacer sus deseos y ocultar su culpa. Tras la muerte de Urías, David toma a Betsabé como su esposa, creyendo que ha logrado salirse con la suya y que nadie sabrá la verdad de lo que ha hecho. Pero Dios lo ha visto todo. Envía al profeta Natán para confrontar a David. Natán le cuenta al rey una parábola sobre un hombre rico que le roba la única oveja a un hombre pobre para dársela a un visitante. David, indignado por la injusticia, declara que el hombre rico merece morir. Es entonces cuando Natán pronuncia las palabras devastadoras: «Tú eres ese hombre». David, con el corazón destrozado, reconoce su pecado y se arrepiente sinceramente. Pero aunque Dios lo perdona, las consecuencias de sus actos serán terribles. Natán le profetiza que la espada nunca se apartará de tu casa. El pecado de David abre la puerta a la tragedia dentro de su propia familia. La octava temporada, La División, muestra cómo la profecía de Natán se cumple de la manera más dolorosa posible. La espada entra en la casa de David, y la división y el conflicto comienzan a destruir a su familia desde adentro. La primera tragedia ocurre cuando Amnón, el hijo mayor de David, se obsesiona con su media hermana, Tamar. Fingiendo estar enfermo, la engaña para que entre en su habitación y la viola. Después de su terrible acto, la desprecia y la echa de su presencia, dejándola humillada y con el corazón roto. Este acto atroz es una repetición del propio pecado de David, donde el poder se usa para satisfacer el deseo a expensas de otro. David se entera de lo sucedido y se enfurece, pero su respuesta es débil. No castiga a Amnón como la ley exigía. Su propia culpa por el pecado con Betsabé lo ha paralizado, haciéndolo incapaz de ejercer justicia dentro de su propia familia. Esta inacción tiene consecuencias fatales. Absalón, hermano de Tamar e hijo de David, ve la falta de justicia de su padre y decide tomar el asunto en sus propias manos. Alberga un odio profundo hacia Amnón durante 2 años, esperando el momento perfecto para vengarse. Su dolor se convierte en una amargura que envenena su alma. Finalmente, Absalón organiza un banquete e invita a todos sus hermanos, incluyendo a Amnón. Cuando Amnón está borracho, los siervos de Absalón lo asesinan a sangre fría. Después de cometer el asesinato, Absalón huye de Jerusalén y vive en el exilio durante 3 años. Aunque David finalmente permite que regrese, la relación entre padre e hijo nunca se repara por completo. Absalón, carismático y ambicioso, comienza a conspirar contra su propio padre. Se para a las puertas de la ciudad, escucha las quejas del pueblo y les promete que si él fuera juez,
recibirían verdadera justicia. Lentamente, se roba el corazón del pueblo de Israel. La conspiración culmina en una rebelión abierta. Absalón se declara rey en Hebrón, y la revuelta es tan fuerte que David se ve obligado a huir de Jerusalén para salvar su vida. El rey que una vez fue un héroe invencible, ahora es un fugitivo, traicionado por su propio hijo. La guerra civil que sigue es devastadora. David, a pesar de la traición, instruye a sus generales para que traten a Absalón con gentileza. Pero en la batalla final, el largo cabello de Absalón, del cual estaba tan orgulloso, se enreda en las ramas de un árbol. Queda atrapado, y Joab, el general de David, lo mata en contra de las órdenes del rey. La noticia de la muerte de su hijo rebelde destroza a David, quien llora desconsoladamente. La novena temporada, La Sucesión, se enfoca en los últimos años de la vida del rey David y la compleja transición de poder a su hijo, Salomón. David es ahora un hombre anciano y debilitado, tanto física como emocionalmente, por las tragedias familiares y las guerras que ha soportado. La cuestión de quién lo sucederá en el trono se vuelve el conflicto central. Otro de sus hijos, Adonías, que es el siguiente en la línea de sucesión natural, decide tomar el asunto en sus propias manos. Al igual que su hermano Absalón, se autoproclama rey sin la bendición de David, ganando el apoyo de figuras influyentes como el general Joab y el sacerdote Abiatar. Sin embargo, Betsabé y el profeta Natán, quienes conocen la promesa que David le hizo a Dios de que Salomón sería el próximo rey, actúan rápidamente para frustrar el plan de Adonías. Van ante el rey David y le recuerdan su juramento. David, reuniendo sus últimas fuerzas, actúa con decisión. Ordena que Salomón sea ungido rey de inmediato, en una ceremonia pública. Salomón monta en la mula del rey y es proclamado como el nuevo gobernante de Israel, para sorpresa y alegría del pueblo. La conspiración de Adonías se desmorona rápidamente cuando se entera de que Salomón ha sido coronado. Antes de morir, David le da a Salomón sus últimas instrucciones. Le aconseja ser fuerte, obedecer los mandamientos de Dios para que su reinado prospere, y también le da instrucciones específicas sobre cómo lidiar con los hombres que le fueron desleales, como Joab. Tras la muerte de David, Salomón consolida su poder. Demuestra ser un rey astuto y a veces despiadado, asegurándose de que no queden amenazas para su trono. Su reinado comienza con una petición a Dios. En un sueño, Dios le ofrece a Salomón cualquier cosa que desee, y Salomón, en lugar de pedir riquezas o una larga vida, pide sabiduría para gobernar al pueblo. Dios se complace tanto con su petición que no solo le concede una sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor. El reinado de Salomón marca la edad de oro de Israel. El reino vive en paz y prosperidad. El logro más grande de Salomón, cumpliendo el sueño de su padre David, es la construcción del magnífico templo en Jerusalén. Este templo se convierte en el centro de la vida religiosa de Israel, una morada permanente para la presencia de Dios en medio de su pueblo. La dedicación del templo es un momento de gran celebración y unidad nacional, el punto culminante de la historia de la monarquía unida. Al final, cuando vemos la historia completa, desde el último juez hasta el glorioso templo de Salomón, Reyes nos deja un mensaje claro y poderoso. Un mensaje que va más allá de la historia de una antigua nación. Nos habla sobre la condición humana. Nos muestra que incluso los líderes más grandes, los más valientes y los más sabios son falibles. Son seres humanos con debilidades, capaces de cometer errores terribles. Saúl, elegido por su humildad, fue destruido por el orgullo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó por la lujuria y el abuso de poder. Salomón, el más sabio de los hombres, más tarde en su vida, se desviaría por la influencia de sus muchas esposas extranjeras. La serie nos enseña una lección fundamental sobre el liderazgo. El verdadero éxito de un líder
Según el relato de Reyes, no se mide por sus victorias militares o la riqueza de su reino. Se mide por su fidelidad a un principio superior, por su obediencia a Dios. Cuando los reyes caminaban en humildad y justicia, la nación prosperaba. Pero cuando la soberbia, la desobediencia y el egoísmo se apoderaban de sus corazones, las consecuencias eran desastrosas, no solo para ellos, sino para todo el pueblo que estaba bajo su cuidado. Es una advertencia sobre la inmensa responsabilidad que conlleva el poder. El ciclo de la relación entre el pueblo y Dios es el motor que impulsa toda la narrativa. Vemos una y otra vez cómo la fidelidad trae bendición y paz. Luego, la prosperidad conduce a la complacencia y al pecado. El pecado, inevitablemente, trae consecuencias dolorosas, como la guerra, la división y el sufrimiento. Pero la historia no termina ahí. Siempre existe la posibilidad del arrepentimiento y la restauración. La disposición de David a reconocer su pecado y pedir perdón es lo que lo diferencia de Saúl. Este ciclo no es solo la historia de Israel. Es un reflejo de nuestras propias vidas y luchas espirituales. En conclusión, Reyes es mucho más que un resumen de textos bíblicos. Es un drama humano profundo y conmovedor. Nos obliga a mirar nuestro propio corazón, nuestras propias decisiones y nuestra propia relación con la fe. Nos recuerda que las decisiones morales, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto duradero. Y nos deja con una verdad central: la búsqueda de un rey humano perfecto siempre terminará en decepción. El mensaje final de la serie es que la verdadera paz y seguridad no se encuentran en el poder terrenal, sino en la confianza y la obediencia a un rey superior. Esa es la lección que Reyes ha grabado en los corazones de su audiencia.